Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ya estuvimos trabajando con base 2, trabajamos siempre con base 10, hemos hablado de la base sexagesimal, de la base vigesimal, pero ¿son las únicas bases que existen? Te preguntas o has escuchado sobre base 3, base 4, base 5. Bueno, en realidad hay tantas bases como números. Claro, no todas son tan útiles o tan fáciles de utilizar, pero vamos a ver hoy justamente una generalización de lo que es la base 10, la base 2, etcétera, para cualquier base que lleguemos a necesitar. Vamos para allá. Muy bien. Eh, Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos representar el número 342, voy a poner el 10 chiquito para recordar que estamos en base 10. Habíamos visto que en base 2, pues utilizamos solamente ceros y unos, porque la base nos indica el número de símbolos que vamos a necesitar, y pues empezamos a ordenar a partir del lugar que es 2 a la 0, 2 a la 1, etcétera, ¿no? Esto es 2, 4, 8, 16, 32, 64. Voy a borrar acá para que nos quepa. 64, 128, 256. Y el siguiente ya no lo necesitamos porque serían 512 y solamente necesitamos 342. Entonces, para escribir 342 usamos un 256. Si le agregamos 128 serían 370, entonces no necesitamos un 128, sin embargo un 64 sí, y vamos viendo cuánto ya tenemos. Ya tenemos un 256, un 64, son 320. Si le agregamos 30 ya serían 350, entonces no necesitamos un 32. Si le agregamos un 16, sí, porque serían 336. Si le agregamos 8, serían 44, entonces no necesitamos un 8, pero sí un 4, ya serían 340. Y le ponemos un 2 y llegamos a 342. Entonces, el 342 lo escribimos en base 2 como 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Base 2, ¿no? Esta es la base. Ok, ahora, también habíamos visto que al igual que en base 10, pues el primer lugar nos representa las unidades, que las podemos representar como un cubito, las decenas una barrita, después viene un cuadrado, porque aquí pues es 10 al cuadrado, 100, cientos, y lo mismo pasa en base 2, unidades, barritas, aunque sean más chiquitas, cuadrados, luego otra vez el cubo de unidad, pero lo que sería equivalente a la unidad de millar acá, bueno, los ochos aquí les llamamos, otra vez barra, otra vez cuadrado, otra vez cubo, etcétera. Y así nos vamos, unidad barra cubo, cuadrado, unidad barra cuadrado, o cubo barra cuadrado, y eso es en cualquier base. Bueno, en base 10, en base 2, pues justamente lo vamos a extender a cualquier base. Digamos que queremos trabajar en base, vamos a poner base 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente nuestra unidad, pues va a ser un cubito. La barra ahora va a ser de 5. El cuadrado, pues va a ser de 5 por 5. Después viene el cubo de 5 por 5 por 5, etcétera. Entonces, este lugar equivale al 1, que es 5 a la 0. Luego viene el 5, que es 5 a la 1. El 25, que es 5 a la 2. El, el 125, que es 5 a la 3. El 625, que es 5 a la 4, que vuelve a ser otra vez una barra, pero pues más grande. Y así, o sea, esta misma representación geométrica va a ser con cualquier base. Eso hace que lo único que hacemos con las bases, pues es ponerlas a los diferentes exponentes, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, etcétera.
Y entonces vamos a ver, por ejemplo, bueno, en base 5, pues, ¿qué símbolos vamos a usar? El 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 ya no. Me faltó aquí poner el 2, perdón. Es el 0, 1, 2, 3 y 4. El 5 ya no, porque a la hora que tuviéramos, por ejemplo, un 5 en las unidades, más bien tenemos un 5 de las barras, ¿no? Entonces, 5 unidades equivalen a una barra y lo ponemos así. Esto equivale a nuestro 5 decimal. Vamos a representar el número con el que empezamos, que es el 342. Y vamos a ver cómo lo escribiríamos. No necesitamos ningún 625, entonces llegaría hasta aquí nuestra representación. Necesitamos, ¿cuántos 125? De 3 serían 375, entonces solamente 2 y eso nos da 250. Necesitamos, ¿cuántos 25? Pues con 2 serían otros 50, llegamos a 300. Y con 1, pues yo creo que aquí nos alcanza con 3. Estos serían 75. Ya tenemos 325. ¿Cuántos 5 vamos a usar? Con 5 llegamos a 30, con otros 5 a 35, con otros 5 a 40. Entonces vamos a usar 3 5, que serían 15. Tenemos, no es cierto. Si estamos en 325 y 5, 30, 35, 40. Ajá. Ah, es que aquí me falta sumar un 1. 340. ¿Y cuántos unos vamos a usar? Pues 2. Entonces, el número 32332 base 5 equivale al 342 en base 10. ¿Qué tal que ahora quisiéramos, por ejemplo, representar este mismo número en base 8? Pues vamos a hacer lo mismo. Nuestro primer lugar equivale a 8 a la 0, que es 1, y que es nuestro cubito de unidad. El siguiente es 8 a la 1, que ya es nuestra barrita de 8. Esto es 8. Después sigue el cuadrado, que va a ser de 8 por 8, o sea, 64, 8 al cuadrado. Luego 8 al cubo, que esto va a ser nuestro cubo grande. Y esto es 8 por 4, 32, 48, 49, 50, 51. Esto ya es 512. Entonces, si vemos para representar 342, pues vamos a llegar nada más hasta acá. ¿Cuántos 64? Bueno, vamos a ver qué símbolos vamos a usar. Solo vamos a usar del 1 en orden hasta el 7. Si juntamos 8 unidades, más bien tenemos un 8, ¿no? Una barra de 8. Entonces, ¿cuántos 64 vamos a usar para formar 342? Son 6 por 5, 30. Pues parece que 5, entonces 64 por 5 son 20, 6 por 5, 30, 32. Y efectivamente, si le ponemos otros 64, ya tendríamos 384, entonces con 5 basta. Pero luego para llegar de 20 a 42 necesitamos 22. Entonces aquí vamos a necesitar 2 ochos, que son 16, 336. Y nos faltan 4, 6. 6 unidades. Entonces, el número 526, base 8, equivale al 342 de nuestra base 10. Ahora, ahorita hemos trabajado con puras bases más chicas que 10, con base 2, base 5, base 8. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, base 12? ¿No? Básicamente es lo mismo y lo único que hay que observar es los símbolos. ¿Qué símbolos vamos a usar aquí? Pues el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En base 10, el 10 ya lo formamos con una mezcla del 1 y del 0, ¿no? Que es una barra o un 10, una decena y 0 unidades. Pero como estamos en base 12, necesitamos 12 símbolos diferentes.
Lo que generalmente se hace es empezar con el alfabeto en mayúsculas. La A representa al 10, la B representa al 11, a nuestro 11 decimal, y con esto ya tenemos 12 símbolos. Si juntáramos, o sea, no necesitamos otro símbolo, por ejemplo, la C para el 12, porque si juntamos 12 unidades, ya más bien vamos a tener un 12. Bueno, en las unidades. Entonces, ¿cómo van nuestros lugares? 12 a la 0, que es 1, es nuestra unidad. 12 a la 1, que es 12, nuestra barrita. 12 al cuadrado, que es 144, que es nuestro cuadrado, así con 12, de 12 por 12. Y luego 144 por 12, que ya es más de 1000, entonces no lo vamos a usar para la representación de 342. ¿Cuántos 144 vamos a usar? Pues vamos a usar 2, que serían 288. Luego, ¿cuántos 12 vamos a usar? A ver, por 10 serían 120. Vamos a ver si necesitamos 10. Son 2, 3, 408. Ya nos pasamos. Entonces, nos regresamos y vamos a ver. 342 menos 288. 8 y 4, 12. 9 y 5, 14. Nos faltan 54. Entonces, ¿cuántos 12 necesitamos para llegar a 54? Pues 4. Entonces tenemos 288 más 48. Son 12, 13, 336. Y de aquí nos faltan 6 unidades. Entonces, el número 246 base 12 equivale al 342 base 10. Cuando estamos hablando en base 10, lo leemos como sabemos leerlo, porque sí son 340, que son las decenas, y 2. Aquí no son 246, es 246, porque este 2 no son 200, son 244. Entonces, es importante esa manera de leer. Y bueno, ya vimos diferentes representaciones del mismo número decimal, que es el 342, en base 5, en base 8, en una base mayor a la 10. Podemos hacer las bases del tamaño que queramos. Por ejemplo, una base 18, pues vamos a usar del 0 al 9, ahí ya llevamos 10 símbolos, pero necesitamos 18, entonces vamos A, B, C, D, etcétera, hasta que son, este es el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Llegaríamos hasta la I para representar un número en base 18. Y así tan grande como queramos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos pensar en el sistema babilónico, donde en realidad ellos nada más representaban hasta el 60 por lugares, ¿no? O en el sistema vigesimal de los mayas, en donde cada renglón pueden representar hasta el 20, pero con símbolos muy limitados. Acá lo que pasa es que justo por nuestro sistema, pues ya tenemos 10 símbolos diferentes, mientras que los mayas tenían solo el puntito, la raya y el caracol para el 0, ¿no? Y con esto, con estas combinaciones, hacían los números del 1 al 20. Entonces, bueno, son diferentes maneras de abordar bases muy grandes. Los babilónicos pues nada más tenían la cuña y la volteaban según lo que quisieran representar. Entonces son diferentes maneras, pero el limitar el número de posibilidades en cada lugar pues diversifica mucho la posibilidad de representación. Ahora, esta manera de ir acomodando, por ejemplo, para formar el 342 e ir contando cuántos 512 uso, cuántos 64 uso, etcétera, o cuántos 125 uso, etcétera. Bueno, es un poco laboriosa. En el siguiente video sobre bases ya vamos a ver cómo pasar rápidamente de una representación decimal, por ejemplo, a cualquier otra base, o de cualquier otra base a decimal,
ya con un algoritmo que vas a poder aplicar, pero es importante que primero entiendas de dónde viene, qué es lo que estás haciendo en cada paso, qué es esto de las barras y los cuadrados, para que lo tengas bien visualizado y ese algoritmo te quede muy claro, muy automático y lo puedas aplicar fácilmente. Si te interesa tener una asesoría personalizada sobre este o cualquier otro tema, por favor escríbeme a matemáticascongabriela@gmail.com y pues suscríbete, comparte estos videos, dame like si crees que pueden ser de ayuda para alguien más y nos vemos en la próxima.